Los gobiernos europeos tienen mucha claridad de que en Colombia no se está avanzando en el marco del Acuerdo de La Habana, al menos con la velocidad con la que debería avanzarse. Por ejemplo, cómo avanza el escenario del posconflicto, la situación de seguridad de los líderes sociales, el avance o retrocesos que puede estar implicando el modelo de justicia que se deriva del conflicto o de la solución política del conflicto armado en Colombia. Esto abre de alguna forma algún panorama para el trabajo que nosotros podemos hacer para poder demostrar de que efectivamente el gobierno no solamente mantiene un discurso contra el acuerdo, sino que en su actividad no viene generando condiciones para que el acuerdo se cumpla. Lastimosamente desconoce esa ruta, no invierte presupuesto en esa ruta, no tiene liderazgo en esa ruta, no articula los distintos espacios que surgen de esa ruta, no tiene voluntad de avanzar en esa ruta y la consecuencia directa es que tengamos hoy un incremento de los homicidios y que en Colombia estemos hablando de 136 personas de la exguerrilla de las FARC que se reintegraron y han sido asesinadas hasta hoy. Y estemos hablando de más, o de mejor, de casi 500 líderes sociales que han sido asesinados entre el 2016 hasta hoy y en solo los 3 primeros meses del 2019 tengamos 245 agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos. Por suerte desde la Unión Europea y desde varios estados de Europa el acompañamiento ha continuado e incluso han reemplazado económicamente y han financiado varios de los programas que el gobierno colombiano debería estar financiando hoy en el marco del Acuerdo de La Habana. El tema es que esto tiene que empezar a ser responsabilidad del Estado colombiano. La comunidad de la provincia asturiana ha acompañado a Colombia en todo este proceso. Ha acompañado a Colombia en el momento más cruel del conflicto. Desde finales de los años 90 comenzó un proceso de acompañamiento que no solamente se ha llevado a cabo a partir de visitas de colombianos acá, sino que en Asturias se abre un programa, que es un programa exitoso, es un programa de refugio temporal a defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo en Colombia. Ese programa hasta hoy ha acogido a 119 personas, de esas 119 personas, 2 han sido asesinadas a su regreso. Es un programa de protección, o mejor, de acogida temporal para esos defensores y defensoras en riesgo, que además ha ayudado a que cada año desde Asturias se tenga una delegación que visita Colombia y ese acompañamiento internacional muchas veces genera condiciones de protección. Y un poco eso ha hecho que se entrelacen las relaciones entre la sociedad civil colombiana, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales y los movimientos sociales de Asturias. Entonces es muy común que las personas que de alguna forma hemos conocido este programa, que algunas de nuestras organizaciones se han beneficiado de él, tengamos Asturias como uno de nuestros destinos privilegiados en el sentido de poder venir, poder compartir con los compañeros acá, poder compartir nuestros saberes, nuestras experiencias y por supuesto seguir estrechando lazos de colaboración mutua.